Hablar en público no es recitar, no es decir un discurso político. Hablar en público es platicar. Platicar significa mantener una comunicación constante, mirarlos a los ojos, mirar hacia todos lados del auditorio, ver qué efecto está causando lo que tú estás diciendo, las palabras que estás usando. Muy importante platicar con tu auditorio, no recitar al auditorio. Siguiente punto dice, aprende a pronunciar bien todas las palabras. Muy importante ese punto, especialmente en Herbalife. Todavía hay gente que dice Herbalife. Dice, ¿en qué compañía trabajas? Herbalife. Lleva una F al final. Es Herbalife. Como si fueras a decir Francisco. No es Herbalife. Otros dicen Herbalife. Dice pronunciación correcta de todas las palabras. No te comas sílabas o letras. Y no cambies una letra por otra. Importante. Siguiente punto. Habla con claridad. Si es posible, explícalo en el pizarrón. Explícalo con gráficas. Explícalo en el papel. Pero que siempre el mensaje sea lo más claro posible. Siguiente punto. En el arte de decirlo bien, vocabulario. Vocabulario, aprender a escoger bien las palabras, pero para aprender a escoger bien las palabras necesitas conocer bien las palabras. No vas a escoger bien una palabra si no la conoces, su significado, de dónde viene, su raíz y qué significa realmente, porque ahí es donde se cometen muchos problemas, muchos errores. No conoces bien la palabra y la empiezas a utilizar mal. Jim Brown dice, trata de aprender 5 palabras diarias, todos los días, su significado. Entonces quizá uno de los mejores libros que puedes tener en tu biblioteca es el diccionario. El diccionario. Ir e investigar si lo que la palabra, si lo que tú crees que significa la palabra, ese es el significado real, para cerciorarte que lo estás utilizando bien. Otro punto importante dice, hay una relación definitiva entre vocabulario y conducta. Entre más amplio es el vocabulario, mejor es tu conducta. Entre más pobre es el vocabulario, más pobre es tu comportamiento. Quizás eso signifique que cuando se te acaban las palabras empiezan los golpes. Mientras tú tienes palabras para poder desahogar lo que sientes, no llegas a lo físico. Pero cuando se te acaban las palabras y no puedes descargar la emoción con palabras, la empiezas a descargar de formas diferentes, rompiendo cosas. Cuando se te acaban las palabras. Es más fácil que se comporte bien una persona que habla mucho que una persona callada. El que habla mucho te maldice, te insulta y ahí quedó la cosa. El que no habla nada, no te maldice, no te dice nada, simplemente va y actúa. ¿Es así? Cuando se acaban las palabras, empieza el contacto físico. Entonces es muy importante tener en cuenta esa relación, ¿verdad? Como los italianos, ¿no? Se pelean unos a otros insultándose con palabras. Es típico, tú vas en Italia y a alguien se le cierra a otro y aquel le hace así y la Madonna y que no sé qué, y ahí, de ahí no pasa la cosa. ¿Sí? Hay lugares donde no se usan las palabras y una vez se van a los golpes.
¿Es así? Entonces es muy importante tener un gran arsenal de palabras, ¿verdad? Dice, las palabras sirven para dos cosas, para interpretar y expresar tu mente, tu corazón, lo que tú piensas. El vocabulario es una forma de ver las cosas. Es lo que nos ayuda a interpretar lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos. Dice, el vocabulario de la mente enlaza las imágenes con palabras. Entonces, si tu vocabulario es limitado, puedes tú imaginar los errores en valoración que vas a cometer. ¿Qué tal que te dicen una palabra que tú la entiendes de forma diferente? Y ahora tú entiendes algo totalmente diferente. Muy importante, conocer la mayor cantidad de palabras posible. Conocerlas, saber cuál es su significado real, para que no cometas errores de interpretación. No cometas errores de expresión. ¿Qué tal que tú querías decir esto, pero por usar la palabra incorrecta dijiste todo lo contrario? Muy importante, especialmente hablando en diferentes zonas del país o en diferentes partes del mundo. Hay ocasiones en lo que una palabra tiene un significado en México y es un significado totalmente diferente en Sudamérica, por ejemplo. Tengo la mamá de unos distribuidores míos, que ustedes deben conocer bien, Antonio Lancilli y Giancarlo Lancilli, vinieron a México. Un grupo de gente que se dedica a orar, a hacer oración, vinieron a México a conocer la villa y todas esas cosas. Y tenía su guía aquí en México. Y el guía les cayó tan bien que a las señoras se les ocurrió invitarlo a tomar unos tragos. Entonces en Venezuela trago se dice palito. Entonces dicen, señor, queremos invitarlo a que nos echemos unos palitos. Y el guía se queda, ¿unos palitos? Sí, unos palitos. Dice él, ¿con todas? Sí, con todas. Y ellas, palitos, palitos por todos lados, palitos. No, invite también a otro, al chofer. Luego echamos unos palitos. Hasta que alguien les dijo, no, palitos en México es hacer el amor. Y todas las señoras, imagínense, son señoras. ¡Ay, no! ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso? Emplear una palabra con un significado totalmente, ¿qué? Diferente. No, el Señor ya estaba listo, ¿no? Bueno, tendré que sacrificarme, ¿no? Dice, no, queríamos decir unos tragos. Ah, unos tragos, entonces es diferente. Qué chiste, ¿no? Entonces es importante saber el significado real de las palabras. No solamente las palabras que son del lenguaje del negocio, sino las palabras cotidianas. Porque déjenme decirles que la comunicación, la buena comunicación no solamente se hace en público, desde el podium. La buena comunicación se hace cotidianamente, todo el tiempo. Preocuparte porque te entiendan siempre bien. Hay un libro que dice, por lo menos preocúpate porque no te entiendan mal. Porque no te entiendan mal, porque el significado que tú estás queriendo dar sea el mismo significado que aquel recibe. Las palabras no son más que mensajeras de información, que cuando llegan a la otra mente, algo van a significar. Pero si hay errores en los significados, ahora la comunicación va a ser totalmente diferente. No es lo que tú quisiste decir. Aquel ahora entendió lo que él podía entender. Muy importante eso. Vocabulario, dice, hacemos dos cosas con el vocabulario. Una es interpretamos y otra expresamos. Dice, las palabras que tenemos son las únicas palabras disponibles, las únicas herramientas disponibles para poder interpretar lo que vemos, interpretar lo que se nos dijo, y luego para expresar lo que tú quieres decir, lo que tú sientes, lo que a ti te pasó. Y hay cosas que no puedes expresar en palabras.
Hay sentimientos que no hay palabras como para describirlo tal y como es. O cosas que vistes que no hay palabras para poderlo describir. A pesar de todo ese arsenal de palabras que hay, no hay suficientes para poder describir en detalle qué es ese fenómeno. O a veces las hay, pero tú no las conoces. Y ahora no puedes explicar todo lo que tú querías explicar porque te faltaron palabras. Es muy importante tener un vocabulario lo más amplio posible. ¿Ustedes se imaginan si te faltan herramientas para poder interpretar lo que quieres decir? El daño que eso va a ocasionar en tu liderazgo. La gente va a hacer algo diferente a lo que tú querías que hicieran. Entonces es muy importante tener un buen vocabulario. Siguiente punto dice, escoge las palabras que todo el auditorio entienda. Hay gente que para parecer más importante empieza a utilizar palabras muy técnicas. Quizá quiere compensar con tecnicismo su falta de preparación, su falta de crecimiento. Busca impresionar, no comunicar. Muy importante, que la gente vea que él usa palabras raras. Ahora su comunicación también es rara. Y ahora el entendimiento también es raro. Muy importante. Usa un lenguaje simple, fácil de entender, que hasta un iletrado lo entienda. Palabras comunes, no técnicas. Dice, pon todo un discurso en frases. En frases. Haz toda tu charla en forma de frase. No hay mejor forma de ilustrar, de enseñar que con frases. Frases. Frases especialmente llenas de sabiduría. Frases que tengan una gran profundidad. A Jim Rohn le llaman el hombre que en una frase hace un libro. Una sola frase. Una frase a veces puede cambiar totalmente la vida de otra persona. Una sola frase bien dicha, bien puesta, bien utilizada en el momento justo de tu discurso. Una frase que puede captar la atención por años de una sola persona, que cada vez que la piensa encuentra la sabiduría que hay en ella. Tú tienes que escoger esas frases. Y ahora no solo son palabras, son frases bien elaboradas, bien dichas. Pueden ser frases célebres, frases de gente importante, frases que escuchaste en el autobús, frases. Por eso tú debes traer siempre tu cuaderno para anotar esas frases. Importantísimo, ¿verdad? Dice aquí, ayúdate con dichos. La sabiduría de la humanidad está escrita en dichos, que han ido pasando de generación en generación, dichos. Y es típico oír, como dice aquel dicho. Entonces tú tienes que escoger los dichos que van de acuerdo a tu presentación del día de hoy. Hacer tu tarea buscando los dichos. ¿Cuáles son esos dichos famosos que pueden ayudarte a ti a explicar el punto de hoy? A atacar el problema de hoy. Dichos. Siguiente punto. Dice, no olvides decirlo. Practica el arte de la comunicación en cada oportunidad que tengas. Cada vez que puedas. De manera que cuando venga una situación importante en la que tengas que atraer la atención de un cliente, de un niño, de un padre, en una situación de negocios, tengas la habilidad a flor de labios, lista para salir. Entonces, cada vez que puedas hablar, habla. Cada vez que puedas dar una presentación, hazlo. Cada vez que puedas dar un entrenamiento, hazlo. No digas, no, voy a dejar que yo he hablado mucho, que hable otro por mí. No, tú tienes que estar practicando. Si no, cuando tú te paras a hablar, algo se te olvida. Algo faltó. Algún punto no lo enfatizaste bien porque has perdido la práctica. La práctica. No puedes darte ese lujo de perder la práctica.
Dice aquí, está bien mandar flores, pero no dejes que las flores digan todo. ¿Cuál es la razón? Las flores tienen un vocabulario limitado. Cuando más lo que las flores puedan decir es me acordé de ti. Pues las flores no pueden decir tú eres la persona más increíble del mundo. Las flores no lo pueden decir. De eso tienes tú que agregar lo que en la tarjeta. El arte, practicar el arte ahí. Ponerte a pensar cuál es la mejor forma de utilizar las palabras en ese momento para expresar lo que tú quieres decir. Eso es importantísimo. Pero para eso tienes que sentarte a pensar cómo lo vas a decir, cómo lo vas a poner. No es algo que lo haces de forma descuidada. Tiene que ser algo bien pensado. Pero cuando tienes el arte, cuando tienes la práctica, eso no es tan difícil. Escoger las palabras. Para hacer una disculpa, para pedir perdón, para halagar a alguien, para elogiar a alguien. Ya tienes ahí las frases, tienes ahí las palabras, tienes la práctica de cómo lo tienes que poner. Pero si tú no practicas eso cada vez que puedas, si tú no elogias a alguien cada vez que puedas, si tú solamente te dedicas a insultar a la gente, si tú solamente te dedicas a criticar a la gente, eso sí lo vas a tener a flor de labios. Pero cuando se trata de hablar bien de alguien, ahora te van a faltar las palabras, porque no estás acostumbrado a usar este tipo de lenguaje. Y ahora te cuesta trabajo decirle a alguien, te quiero, qué increíble persona eres, porque no tienes la práctica de hacerlo. Muy importante ese punto. Extremadamente importante. Hay gente que cuando se trata de hablar mal y cuando se trata de criticar a alguien, tienen todo un discurso preparado, listo, para descargárselo a alguien. Pero cuando se trata de felicitar a alguien, de elogiarlo por lo bien que lo hizo, ahora le faltan las palabras, ahora ya no puede decir nada, porque no tiene la práctica. No tiene la práctica. Muy importante. Decirlo cada vez que pueda. Decirlo cada vez que pueda. Siguiente punto en el arte de la comunicación. Ya hablamos de tener algo importante que decir, algo bueno que decir. Ya hablamos de aprende a decirlo bien. Ahí hablamos del estilo. Ahí hablamos del vocabulario. Ahí hablamos de las frases que tienes que utilizar. Ahí hablamos de las pausas que tienes que hacer. Ahí hablamos de que siempre tienes que presentarte bien vestido, bien presentado, ¿verdad? Ahora vamos al número 3. Se llama lee tu auditorio, lee a tu público. Es importante leer y obtener las señales de lo que pasa en tu auditorio. Muy importante. Eso yo lo aprendí de Jim Rohn. Jim Rohn cuando habla es como un abanico que está pasando su vista por todo el auditorio y la vuelve a pasar y la vuelve a pasar. Por eso me compré una silla que diera vueltas, para que no me fuera a dar tortícolis. Sí, yo he visto a oradores que se paran a hablar y solo están así y no voltean a ver a nadie, ¿verdad? Y también hice esa observación. Vi que este señor lo hace así, lo hace así y está viendo qué está pasando. Todo el tiempo está pendiente, está alerta, está dándose cuenta de lo que está pasando. Algo está sucediendo. Es muy importante leer a tu auditorio. Muy importante aprender el lenguaje corporal. Dice mucho el lenguaje corporal de lo que una persona quiere decir. Muchísimo el lenguaje corporal. ¿Verdad? Y aquí hay algo importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Dice, es tan importante leer a una persona como a un niño. Primer punto para leer a tu auditorio bien. Número 1, escuchar. Quizá tú empezaste por el tema que menos interesa y ahora la gente muestra ¿qué? Poco interés. ¿Verdad? Quizás estás hablando de algo que a nadie le interesa aquí, ahora la gente muestra que poco interés. Quizás estás haciendo la charla de forma aburrida y ahora la gente muestra que aburrimiento. Tú tienes que escuchar, que ellos te digan, no, así no es como va. Esto no es lo que yo quiero, esto es lo que yo espero. Tú dices, pues tengo que hacer cambios aquí. Muy importante ese punto. Escuchar.
Parte de leer es escuchar. Esto te da buenas claves sobre lo que tienes que decir. Para ser bueno para hablar, tienes que ser bueno para escuchar. Para ser bueno para hablar, tienes que ser bueno para escuchar. Escuchar bien. Sean conversaciones privadas, sean conversaciones en público. Importante aprender a escuchar. Para entonces decir. Siguiente punto. Tienes que leer el lenguaje corporal. Sin embargo, no tienes que poner demasiada atención a ese punto, pero tienes que ser bueno leyendo el lenguaje corporal. Si tú estás hablando y alguien está frunciendo el ceño, algo quiere decir. Si tú estás hablando y alguien está viendo el reloj, algo quiere decir. Tienes que ser listo y leer eso, ¿verdad? Lenguaje corporal. A veces es muy obvio, ¿no? Pero a veces es medio difícil darte cuenta de lo que aquel realmente quiere decir desde el punto de vista corporal, ¿verdad? Dice aquí, los niños son fáciles de leer porque ellos no están entrenados para hacer trucos. Ellos todavía no han aprendido a esconder las cosas desde el punto de vista comunicación corporal. Si no les gusta, inmediatamente muestran la cara que no les gusta. Pero ¿qué pasa con la sociedad educada? Dice aquí. Puede ser que no les gusta, pero ellos ¿qué? No lo muestran. Y ahí es donde se pueden cometer errores. Cuando la gente no muestra lo que realmente quiere decir. Ahora tú no sabes qué es lo que tienes que hacer. Si tienes que poner más énfasis o menos énfasis, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. ¿Verdad? Si cuando tú estás hablando, aquel está sonriéndote, tú puedes creer, oh, este ya lo conquisté. Y resulta que simplemente lo estaba haciendo por buena educación. Si mientras tú estás hablando, aquel te está haciendo preguntas, tú puedes decir, este ya se interesó. Y lo único que pasaba era una buena curiosidad, pero no estaba interesado en el punto. Ahí es donde se pueden cometer errores. Es decir, ya está, paro totalmente toda la persuasión porque este ya lo tengo. Y resulta que no lo tenías. Te engañó. ¿Se han encontrado con gente que de repente te ha engañado? Y algunos no solamente desde el punto de vista corporal, sino con palabras. No, sí, regreso, sí me interesa. Y nunca regresan. O lo típico, ¿dónde está el baño aquí? Salen al baño y se van, ¿no? O voy a ver mi carro. Y no regresan. ¿Les ha pasado?